Creían que apenas subsistía con la pensión de papá, que mi vida era una carga económica que no podían permitirse. No sabían que cada puntada que daba, cada turno extra que trabajaba, no era solo supervivencia, era mi arsenal secreto. Estaba a punto de enseñar a mis hijos ingratos el verdadero costo de su desprecio. Antes de seguir, no olvides suscribirte mientras escuchas y dinos en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha con atención. Esta es mi historia. La risa se extinguió en el instante en que entré en la sala, tragada por el aire denso y familiar de la expectativa. Era la cena de domingo en casa de Marcos. Aparentemente una reunión, pero siempre una actuación. Sobre todo para mí. El aroma del pollo asado, antes un consuelo, ahora se sentía como una jaula dorada, comprada y pagada con recuerdos que ellos habían desechado hacía mucho tiempo. Mi sonrisa era una ofrenda pequeña y cortés, que no costaba nada y apenas daba algo. Clara, mi hija, ya estaba recostada en el borde del suntuoso sofá, navegando en su móvil, su pulgar arreglado un borrón. David, mi primogénito, estaba absorto en un partido de deportes, el volumen del televisor un poco demasiado alto. Marcos, el más joven, estaba junto a la isla de la cocina, siguiendo mi entrada con una frialdad que se había así asentado. Encontré mi sitio habitual en la pequeña mesa redonda de la cocina. Una reliquia de madera despostillada que habían relegado hace años. Estaba torpemente arrinconada contra la pared, junto a la puerta abatible de la despensa. Desde allí, era una figura periférica, un fantasma en el banquete, destinada a observar, no a participar. Mi presencia era tolerada, una obligación silenciosa, como un mueble viejo que aún no había llegado a la acera. Marcos se aclaró la garganta, un sonido lo suficientemente agudo como para cortar el zumbido del televisor. Bien, mamá, tenemos que hablar de la casa. Mi estómago se encogió. La casa, no el hogar que Tomás y yo habíamos construido para ellos, sino el apartamento minúsculo al que me habían empujado. Habían prometido algo manejable por mi propio bien. En su lugar obtuve una ratonera. Apenas cabían mis pocos recuerdos, mientras ellos se apropiaban de propiedades espaciosas. ¿Qué pasa con ella, Marcos?, pregunté, mi voz temblorosa, más suave de lo que quería. Odiaba lo pequeña que sonaba. Con qué facilidad mis palabras se desvanecían en el ruido de sus vidas. Clara finalmente levantó la vista, su ceño fruncido con una impaciencia familiar. Mamá, de verdad que no es práctico que te quedes en ese sitio. Es viejo, polvoriento. Necesitas algo moderno, algo nuevo. Su tono no era malicioso, pero escocía como una tarea incómoda. David intervino sin apartar la vista del juego. Sí, mamá. Estábamos pensando, tal vez una bonita residencia para mayores. Ya sabes, donde cocinen para ti, limpien por ti. Todos tus amigos probablemente ya estén allí. Amigos, los viejos de los que Marcos se burlaba. La idea me ahogó toda mi vida. Cada céntimo de la modesta pensión militar de Tomás, incluso incontables turnos extra como costurera. Todo lo invertí en su bienestar después de su sacrificio. Remendé su ropa, sacrifiqué mis propias necesidades por sus zapatos, por su futuro. Y ahora ese cheque de viejo soldado, la base misma de sus vidas, era mencionado con tanto desdén. Estoy bastante feliz donde estoy, logré decir, mi mano encontrando la superficie fría y lisa de la vieja mesa de cocina. Su madera desgastada se sentía como un consuelo familiar, un testigo silencioso de años de historias no contadas. Pero la verdad era que la felicidad había hecho sus maletas y se había ido hacía mucho tiempo. Marcos finalmente se volvió completamente hacia mí, una sonrisa de suficiencia asomando en sus labios. Sus ojos, antes tan llenos de la adoración de un niño, ahora contenían un brillo frío, casi depredador. Dio un largo trago a su refresco. El burbujeo un fuerte contrapunto a la silenciosa tensión. ¿Feliz? Mamá, por favor. Seamos realistas.
Has vivido de la muerte de papá toda tu vida. Ese dinero de la pensión se suponía que era una red de seguridad, no un estilo de vida. Apenas subsistes y, sinceramente, es una carga para nosotros. Las palabras me golpearon como un puñetazo. El aire se escapó de mis pulmones, dejando un vacío crudo y doloroso. Viví de la muerte de papá, la crueldad casual del hijo que había criado, cuya matrícula universitaria había rascado para pagar. Tomás, un oficial condecorado, dio su vida por nuestra familia. Ahora su sacrificio último era una carga, su pensión, un cheque insignificante que financiaba mi apenas subsistir. Sentí el peso fantasma de un uniforme militar, las medallas rígidas, las botas pulidas. Vi la sonrisa de Tomás, la forma en que siempre me había dicho que era la mujer más fuerte que conocía. Fuerte. Pero en ese momento, sentadito a la sombra de sus conversaciones indiferentes, sentí todo menos eso. Me sentí pequeña, insignificante y completamente borrada. El silencio que siguió al cruel comentario de Marcos fue ensordecedor, amplificado por el estruendo del televisor y el continuo tecleo de Clara. Nadie me defendió. Nadie vio el temblor en mi mano, el repentino brillo en mis ojos. Simplemente me miraron a través, impacientes por mi respuesta. Mi vida, mis sacrificios, mi propia identidad, todo reducido a una carga financiera, un peso en sus vidas pulcras y modernas. Esa noche, las lágrimas llegaron, silenciosas y cálidas, trazando senderos por mis mejillas arrugadas mientras yacía en mi cama solitaria. El apartamento, pequeño y estéril, no ofrecía consuelo. Resonaba con el sonido hueco de su desestimación casual, el peso aplastante de la ingratitud. Pero cuando la primera luz del amanecer irrumpió por mi ventana, una brasa silenciosa se encendió dentro de mí. Una chispa que no sabía que seguía allí, enterrada bajo décadas de abnegación y fuerza invisible. Era hora de que ellos entendieran lo que se sentía al ser una verdadera carga, y de que yo recordara a la mujer que Tomás creía que era. ¿Qué harías si tus propios hijos te despojaran de tu dignidad, pieza a pieza, dejándote solo con una resolución tranquila y ardiente? El aire fresco de la mañana sabía diferente, más agudo, no con la amargura de las lágrimas, sino con el sabor metálico de la resolución. Me levanté antes de que saliera el sol. El apartamento aún oscuro y silencioso. Un marcado contraste con la tormenta que se desataba dentro de mí. El recuerdo de las palabras de Marcos. Viviste de la muerte de papá. Aún resonaba. Pero ahora, en lugar de dolor, alimentaban una llama tranquila y constante. Me dirigí al pequeño escritorio rayado junto a la ventana, el que Tomás me había comprado cuando recién nos casamos, antes de la guerra, antes de los niños. Fue aquí, con la tenue luz del amanecer, donde saqué el gastado libro de contabilidad encuadernado en cuero. Sus páginas finas y amarillentas estaban llenas de mi escritura pulcra y cuidadosa. Toda una vida de entradas meticulosas. Cada céntimo de la modesta pensión militar de Tomás, estirado al máximo, estaba contabilizado. Pero bajo esas columnas predecibles, ocultas a la vista, había otras entradas con tinta diferente, a menudo garabateadas a altas horas de la noche. Esos eran los números de mi trabajo como costurera. Los incontables vestidos que había dobladillado, los uniformes rotos que había remendado para los vecinos, las intrincadas modificaciones para los vestidos de novia, cada puntada, cada noche tardía bajo el zumbido de mi máquina de coser. Era un pequeño acto de desafío contra el peso aplastante de la maternidad en solitario. Una rebelión secreta contra un mundo que esperaba que yo simplemente sobreviviera. Tomás me había inculcado una feroz independencia, la creencia de que incluso en los momentos más oscuros, uno debe encontrar la manera de mantenerse firme. Un verdadero soldado, mi amor, siempre tiene una reserva, había susurrado, justo antes de su último despliegue.
Un recuerdo que ahora se sentía como un pacto sagrado. Durante décadas, esas ganancias extras, cada dólar sobrante, habían ido a una cuenta separada, intacta, invisible. No era para lujos. No era para un día lluvioso. Simplemente estaba allí. Una profunda respiración llenó mis pulmones mientras deslizaba mi dedo por la última columna. La suma que me devolvía la mirada era mucho más sustanciosa de lo que nadie, especialmente mis hijos, podría imaginar. Era mi arma secreta, forjada en silencio, oculta a la vista. El teléfono se sintió pesado en mi mano mientras marcaba. Una discreta inmobiliaria, una que había encontrado en línea. «Buenos días», respondió una voz enérgica. «Busco una propiedad pequeña y tranquila en las afueras de la ciudad. Algo modesto, solo para mí». Las palabras se sentían ajenas, pero a la vez estimulantes. Por primera vez en años no hablaba de sus necesidades, sino de las mías. La mujer al otro lado de la línea, alegre y profesional, comenzó a enumerar posibilidades. Escuché, mi mente imaginando jardines tranquilos, un pequeño porche, espacios donde los ecos de la ingratitud no pudieran alcanzarme. Esa misma semana me encontré conduciendo por calles residenciales desconocidas. El suave zumbido del motor, un ritmo relajante. Las casas eran discretas, anidadas entre árboles maduros. Un marcado contraste con los apartamentos estériles y estandarizados que mis hijos llamaban modernos. Mi apartamento actual se sentía como una celda de detención temporal, un lugar donde existía hasta que ellos decidieran mi próximo confinamiento. Pero esto era diferente. Esto era elección. La tranquila determinación en mi corazón apartó los últimos vestigios de autocompasión. Recorrí varias casas, cada una susurrando posibilidades. Había un pequeño bungalow con un jardín de rosas que me recordaba las flores favoritas de Tomás. Un asentimiento silencioso al hombre que realmente me veía. Imaginé tomar café en un porche soleado, lejos de las demandas incesantes, las miradas despectivas. Mis hijos, absortos en sus vidas ajetreadas y egocéntricas, no se detendrían un segundo a pensar dónde estaba yo o qué hacía. Simplemente asumieron que estaba esperando. Un adorno silencioso, siempre disponible, siempre una carga que había que manejar. No sospecharían las profundidades ocultas, los años de planificación silenciosa bajo la superficie de mi modesta vida. Solo veían a la viuda anciana, dependiente de ese cheque de viejo soldado. La idea provocó un atisbo de sonrisa en mis labios. Una genuina esta vez. La agente inmobiliaria, una mujer amable llamada Sara, me miró, con una pregunta en sus ojos. Simplemente asentí. La decisión formándose, sólida e inquebrantable, en mi mente. Las piezas se estaban moviendo. Las brasas silenciosas de aquel amanecer eran ahora una llama constante y cálida. No tenían ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatar, impulsada por décadas de fuerza y sacrificio invisibles. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que los sacrificios silenciosos que habías hecho no solo no eran apreciados, sino activamente despreciados, y tuvieras el poder de cambiarlo todo? El contrato se sintió frío bajo mis dedos, prueba sólida de una verdad que solo yo poseía. Sara, la agente inmobiliaria, me sonrió radiante al otro lado de la mesa pulida. Su sonrisa genuina un marcado contraste con la tensa cortesía que solía encontrar. «Felicidades, señora García», dijo deslizándome un bolígrafo. «Es un lugar precioso y sé que lo convertirá en un hogar. Un hogar». La palabra resonó, profunda y verdadera, a diferencia del apartamento vacío que habitaba actualmente. Esto no era solo una transacción, era una emancipación. Cada trazo del bolígrafo se sintió deliberado. Una afirmación de un poder, largo tiempo latente, ahora cobrando vida. Los años de ahorro silencioso, las entradas meticulosas en el libro de contabilidad, la costura silenciosa bajo la lámpara nocturna. Todo se unió en este acto único y decisivo. Esta era mi reserva,
El susurro de Tomás en mi oído hecho realidad. Una fortaleza silenciosa, construida no para la defensa, sino para la libertad. Las semanas siguientes fueron una danza cuidadosamente coreografiada de secretismo y pasos medidos. Me reuní con los transportistas, clasificando las escasas pertenencias de mi apartamento, seleccionando cuidadosamente solo lo que tenía verdadero significado. El sillón gastado que Tomás amaba, sus viejas medallas de servicio guardadas en una pequeña caja de madera, una foto descolorida de nosotros el día de nuestra boda. Estos eran los verdaderos tesoros, a diferencia de los caros artilugios que mis hijos ostentaban. No entenderían el valor de una vida entera, destilada en un puñado de cajas. ¿Segura que no necesitas ayuda, mamá?, preguntó Clara por teléfono una tarde, su voz teñida de un cansancio familiar. David y yo podríamos pasar una hora, pero esta semana no es un buen momento para nosotros. Una hora. Todavía me veían como una pequeña molestia, una tarea a encajar entre sus importantes reuniones y compromisos sociales. No, querida, estoy bastante bien, respondí, mi voz tranquila, sin delatar nada del suave zumbido de actividad que me rodeaba. Había contratado a una pequeña empresa de mudanzas local, un equipo de marido y mujer que trabajaban con tranquila eficiencia, sin hacer preguntas, ofreciendo solo ayuda respetuosa. Trasladaron mis pocas cajas a un trastero que había alquilado en silencio, un lugar de almacenamiento temporal, antes de la mudanza, a mi nueva dirección secreta. Unos días después, Marcos llamó. «Mamá, David dice que todavía estás en ese lugar viejo. ¿Segura que no deberías mirar esos folletos de residencias de mayores? Solo estamos preocupados por ti». Preocupación. Sonaba más como una retirada estratégica, una súplica para que desapareciera en silencio, en una existencia ordenada y gestionada. «Aprecio tu preocupación, Marcos», dije. Una leve sonrisa asomó a mis labios. «Pero me estoy arreglando perfectamente bien. De verdad, no tienes de qué preocuparte por mí». El sutil cambio en mi tono, la firmeza recién hallada, pasó inadvertido. Ellos solo escucharon lo que esperaban oír. La mujer mayor, dócil. Pasé días amueblando mi nueva casa, pieza a pieza, con esmero. Una mesa de comedor pequeña y robusta, donde por fin podría invitar a alguien a sentarse frente a mí, no ser desterrada a la cocina. Un sillón cómodo junto a una ventana que daba a un trozo de rosales silvestres, similar al que Sara había señalado. Cada compra era un acto silencioso de desafío, una recuperación de espacio y de mí misma. Elegí colores que traían paz: azules suaves, cremas cálidas, amarillos solares. Nada de grises duros y modernos, nada de blancos clínicos. Esto era un santuario, construido con intención. Una tarde, mientras arreglaba un pequeño jarrón de flores silvestres en la repisa de la chimenea, una fotografía enmarcada de Tomás, joven y vibrante en su uniforme, captó mi mirada. Su mirada, incluso en la impresión descolorida, conservaba esa fuerza familiar, esa inquebrantable fe en mí. «Siempre has sido la arquitecta de tu propio destino, mi amor», me había dicho una vez, observándome planear un jardín. En aquel entonces se sintió como un simple cumplido. Ahora se sentía como una profecía. Mi sacrificio había sido un acto silencioso de amor, pero mi supervivencia, mi futuro, eso era mi propio diseño. El aire en mi nuevo hogar se sentía más ligero, más limpio. No estaba cargado de sus expectativas, sus desaires o el empalagoso olor de su indiferencia. Olía a pintura fresca, a nuevos comienzos y a la tranquila satisfacción de un plan cuidadosamente ejecutado. Los imaginé, todavía absortos en sus propias vidas, ajenos a todo. Su imagen de mí, una matriarca pasiva y desvanecida, estaba fija. No tenían ni idea de los cimientos que estaba sentando, del poder silencioso que estaba acumulando. Solo lo verían cuando el suelo bajo sus propios pies comenzaran a temblar.
¿Qué haría falta para que tu familia te viera de verdad? No como desean que seas, sino como la formidable fuerza que realmente eres. El aroma de la tierra recién labrada y las rosas en flor si aferrabas a mis manos. Un contraste marcado y reconfortante con el aire viciado de pasadas traiciones. Mi nuevo jardín, pequeño pero vibrante, comenzaba a florecer. Cada mañana me sentaba en mi porche bañado por el sol, con una taza de té de hierbas calentándome las palmas, observando cómo el mundo despertaba. Esta era una victoria silenciosa, una melodía de paz sonando suavemente después de décadas de ruido discordante. A Tomás le habría encantado este lugar. Habría visto la fuerza tranquila en su sencillez, la feroz independencia en cada mala hierba arrancada, en cada semilla plantada. Pensé en Marcos, Clara y David. Todavía llamaban, esporádicamente, sus voces siempre un poco apresuradas, un poco distraídas. Clara, generalmente para quejarse de una pedicura mal hecha o un vuelo retrasado. David, para alardear de un nuevo cliente o un partido de golf. Marcos, para ofrecer llamadas superficiales de seguimiento, siempre terminando con una pregunta, apenas velada sobre mis planes o mis finanzas. Todavía no se habían dado cuenta de que me había ido. No de verdad. Llamaban al apartamento, pensando que yo seguía allí. Una presencia fija en el fondo de sus vidas, fácilmente manejable, fácilmente ignorada. Un martes, el teléfono sonó, sobresaltándome. Era Clara, su voz aguda por la irritación. «Mamá, ¿has hablado con David últimamente? Está siendo un completo idiota con lo de la casa nueva. Dice que está apretado de dinero y necesita reducir las reformas. ¿Puedes creerlo? Si compró esa monstruosidad el año pasado». Escuché, mis dedos trazando el borde de mi taza. «Ah, qué pena, cariño», respondí, mi tono neutral. Una pequeña grieta. David, que siempre alardeaba de su destreza financiera, estaba apretado de dinero. Era la primera leve onda en la superficie tranquila de sus vidas cuidadosamente construidas. Días después, Marcos llamó. Su bravuconería habitual reemplazada por un sutil matiz de frustración. «Mamá, ¿recuerdas esa inversión de la que te hablé? Lo de cosa segura. Pues ya no parece tan segura. Un verdadero quebradero de cabeza. Puede que tenga que... liquidar algunas cosas. Nada de lo que tengas que preocuparte, claro. Preocupación. Todavía pensaban que me preocupaba por ellos a la antigua, que estaba eternamente entrelazada en sus dramas financieros. No entendían que mi preocupación ahora era por el florecimiento de mis rosas, la fuerza de mis propios cimientos. El mercado, la economía, para ellos eran conceptos abstractos, cosas que les pasaban a otras personas, no a ellos. Los afortunados, los merecedores, siempre se habían creído inmunes, protegidos por mis sacrificios invisibles, por la pensión de Tomás, por su puro sentido de merecimiento. Me imaginé a Marcos, su sonrisa de suficiencia de aquella cena de domingo. Ahora quizás un poco forzada. David, pegado a sus deportes, ajeno al marcador que jugaba en su contra en la vida real. Clara, su pulgar arreglado ahora quizás haciendo una pausa, contemplando un presupuesto en lugar de un vestido nuevo. Era un cambio silencioso, casi imperceptible, pero lo sentí, como un cambio en el viento antes de una tormenta. Habían construido sus vidas sobre arena, sin darse cuenta de que la roca debajo siempre había sido yo. El silencio que me rodeaba en mi nuevo hogar era rico, no vacío. Me permitía escuchar los cambios sutiles en sus voces, las ansiedades ocultas. Todavía estaban envueltos en sus capullos de autoimportancia, pero los hilos empezaban a deshilacharse. Siempre habían desestimado mi fuerza tranquila, mi prudencia, como debilidad o cautela anticuada. Habían confundido mi reserva con escasez, mi paciencia con pasividad. Una tarde, vi un reportaje de noticias local en mi pequeña televisión. Un destacado desarrollo inmobiliario, uno que David había mencionado con entusiasmo,
Enfrentaba serios retrasos, quizás incluso la bancarrota. Los rostros de los inversores aparecieron en la pantalla, tensos y preocupados. El rostro de David no estaba entre ellos, pero recordaba su orgullo, su alarde de haber entrado pronto. Un dolor familiar, casi nostálgico, me oprimió el pecho. No sentí triunfo, aún no. Fue el peso solemne de presenciar un cambio de marea, sabiendo lo que se avecinaba. Estaban a punto de aprender que la vida tenía sus propios planes de pensión, sus propias reglas duras para aquellos que derrochaban la buena fortuna. Y yo, la observadora silenciosa, estaba a punto de ver cómo todo se desarrollaba. ¿Qué pasa cuando el mismo suelo sobre el que se apoyan tus hijos privilegiados comience a desmoronarse y la persona ya la que despreciaron tiene el mapa para su única salida? La primera llamada desesperada llegó un martes, no de David, sino de Clara, su habitual calma pulida completamente destrozada. Su voz, normalmente compuesta y ligeramente impaciente, ahora estaba deshilachada en los bordes, un hilo fino a punto de romperse. «Mamá, escucha, yo solo... necesito hablar. ¿Puedes venir?» La petición, tan diferente de sus habituales mensajes de texto despectivos, captó inmediatamente mi atención. No era una invitación, era una súplica, mal disfrazada por la urgencia. Mantuve mi distancia tranquila, cultivando mi jardín, observando el lento e inexorable cambio de marea desde mi pacífico refugio. Los reportajes noticiosos sobre los proyectos inmobiliarios fallidos se hicieron más frecuentes, más sombríos. El nombre de David no había sido explícitamente vinculado, pero la red de acuerdos colapsados parecía vasta. Imaginé las sutiles grietas apareciendo en sus fachadas perfectas, las conversaciones susurradas, las sonrisas forzadas en las reuniones sociales. Estaban acostumbrados a un ascenso sin esfuerzo, a un mundo que se plegaba a su voluntad. Esto era territorio desconocido. Una semana después de la llamada de Clara, el propio David llamó, su tono cortante, inusualmente desprovisto de su fanfarronería habitual. «Mamá, el mercado está fluctuante. Las cosas están un poco más apretadas de lo que esperábamos. Mira, ¿estás absolutamente segura de que estás bien en ese apartamento? ¿No te han surgido gastos ocultos?» Sondeó, no con preocupación genuina, sino con una necesidad transparente de evaluar mi percibida fragilidad financiera. Todavía intentaba determinar si yo era una carga, no si estaba bien. Simplemente le aseguré que me estaba arreglando perfectamente bien. Una frase que ahora contenía capas de ironía. Luego vino Marcos, no con una llamada, sino con una visita inesperada. Llegó a mi antiguo edificio de apartamentos en su coche elegante y caro, el motor ronroneando como una bestia inquieta. Llevaba un traje, pero parecía quedarle un poco holgado. Su cabello, normalmente impecable, ligeramente despeinado, se veía cansado. Sus ojos albergaban una profundidad de preocupación que no había visto desde que era niño. Aterrorizado por una tormenta, paseó por mi minúscula sala de estar, su mirada recorriendo el espacio reducido como si lo viera por primera vez. «Mamá», comenzó, su voz sorprendentemente suave, desprovista de su habitual condescendencia. «Las cosas están complicadas. Esa inversión de la que te hablé, ¿recuerdas? Se ha ido, borrada. Peor aún, ha arrastrado muchas otras cosas consigo. David está en un verdadero aprieto con ese desarrollo. Y el negocio de Clara está luchando con todos los cambios económicos». Se pasó una mano por el pelo, un gesto de puro estrés. «Estamos todos hundidos, mamá. Realmente hundidos». Me senté en mi sillón gastado, observándolo. Mi silencio un eco deliberado, de la forma en que me habían ignorado durante años. La arrogancia, la crueldad casual, el sentido de merecimiento. Todo estaba siendo despojado, capa por capa dolorosa, por la mano implacable de la circunstancia. Se parecía tanto a Tomás en ese momento, el mismo ceño fruncido cuando un plan salía mal. Pero Tomás había afrontado sus desafíos con dignidad, no con negación.
Lamento oír eso, Marcos. Dije, mi voz serena, sin prisa, sin triunfo, solo un reconocimiento tranquilo de su nueva realidad. Dejó de caminar, volviéndose hacia mí, sus ojos suplicantes. Mamá, por favor, ¿hay algo? ¿Algún viejo ahorro? ¿Algo que papá te haya dejado que no hayas mencionado? Cualquier cosa que pueda ayudarnos a superar esta brecha. La pregunta quedó suspendida en el aire. Una cruda admisión de su desesperación. Un aferrarse desesperado al mismo cheque de viejo soldado que habían ridiculizado. Mi mirada se encontró con la suya. Vi el miedo, crudo y desprotegido. Los chicos, los hombres seguros en los que se habían convertido, se estaban desmoronando. Su mundo, construido sobre suposiciones de prosperidad interminable y mi silenciosa sumisión, se estaba derrumbando a su alrededor. Era una visión aterradora incluso para mí, que había previsto esta posibilidad. Esto no era venganza. Se trataba de la profunda y chocante revelación de las consecuencias. La carga que me habían impuesto, la dignidad que me habían arrebatado. Ahora se reflejaba en sus propias vidas. Estaban perdiendo todo. Y de repente, la mujer que habían dado por anticuada era su única tabla de salvación, aunque aún no lo sabían. ¿Qué se sentiría tener el poder de salvar o condenar a las mismas personas que alguna vez te consideraron inútil? La pregunta de Marcos quedó suspendida en el aire. Una súplica silenciosa por una tabla de salvación que aún no podía ver. Sus ojos, aun con ese miedo infantil bajo la preocupación adulta, suplicaban con los míos. ¿Algún viejo ahorro, mamá? ¿Algo que papá te haya dejado? Pedía un milagro. Justo el que él y sus hermanos habían desestimado durante mucho tiempo como irrelevante. Una época pasada. Podía sentir la cruda desesperación irradiando de él. Un marcado contraste con la indiferencia casual de aquella cena de domingo. Los días siguientes se convirtieron en un aluvión implacable. Clara llamó. Su voz ahora desprovista de cualquier pretensión, reemplazada por un lamento fino y agudo. «Mamá, mi boutique se acabó. El banco se está quedando con todo. No sé qué hacer. Mis ahorros se han esfumado. David dice que no puede ayudar. Él también lo está perdiendo todo». Sus palabras brotaron, una cascada de miedo y pánico puro. Los altos muros de su vida cuidadosamente construida se estaban desmoronando, revelando a la niña temblorosa que había debajo. Luego David, una llamada desesperada y a altas horas de la noche. Su voz atronadora, normalmente tan llena de autoimportancia, era ahora un susurro ahogado y tenso, cargado de vergüenza no reconocida. El negocio inmobiliario fue un castillo de naipes, mamá. Lo puse todo. Mi reputación, mi futuro. El banco está embargando la casa. Nuestra casa, mamá. No tenemos a dónde ir. Las palabras salieron en jadeos entrecortados, puntuados por respiraciones profundas y agitadas. David, el invencible, el astuto financiero, se enfrentaba a la ruina total. La imagen de él, siempre tan orgulloso, tan arrogante, ahora reducido a esta confesión vulnerable y rota, era impactante. Escuché, en silencio, no con satisfacción, sino con una profunda, casi melancólica, sensación de gravedad. El silencio al otro lado de la línea fue un contrapunto deliberado a sus súplicas frenéticas. Era el silencio con el que siempre me habían recibido. El silencio de una voz olvidada, de una presencia desestimada. Ahora era un silencio que contenía un poder inmenso y aterrador. Hablaron de hogar y futuro, usando las mismas palabras que me habían robado. Y la amarga ironía no pasó desapercibida. Una tarde llegaron juntos, sin avisar. Mi nueva dirección, mi santuario, ya no era un secreto. Marcos conducía, sus nudillos blancos sobre el volante de un coche que parecía demasiado caro para sus problemas actuales. Clara se sentaba a su lado, con los ojos enrojecidos, el rostro manchado por el llanto. David estaba en el asiento trasero, desplomado, sus hombros visiblemente abatidos.
La escena era cinematográfica en su crudeza. Los 3 hijos que una vez habían prosperado bajo mi incansable cuidado, ahora rotos, llegando a la casa tranquila y modesta de la mujer a la que habían despreciado. Estaban de pie en mi porche, vacilantes, como extraños en una tumba olvidada. Marcos se aclaró la garganta, pero no salió ningún sonido. Clara se retorcía las manos. David miraba sus zapatos. Fue David quien finalmente habló, su voz apenas audible. «Mamá, sabemos que metimos la pata. Estábamos equivocados en todo. Sobre ti, sobre la pensión de papá, sobre todo». La admisión, cruda e inquebrantable, fue una pequeña victoria, pero sabía a ceniza. «¿Equivocados sobre qué, David?», pregunté, mi voz tranquila pero con una corriente de acero subyacente. Mantuve mi expresión neutral, negándome a ofrecer un camino fácil a la absolución. Este momento, esta verdad cruda y sin filtros, había tardado mucho en llegar. Clara dio un paso adelante, su voz quebrada. Te llamamos una carga. Te empujamos a ese diminuto apartamento. Nunca apreciamos todo lo que hiciste, todo lo que sacrificaste. Fuimos tan egoístas». Sus palabras fueron puntuadas por un sollozo, un sonido genuino y desgarrador que no le había escuchado desde la infancia. Marcos, usualmente el más reservado, finalmente se encontró con mi mirada. Sus ojos estaban grandes, llenos de una humildad recién descubierta. «Mamá, estamos perdiendo todo. La casa, nuestros trabajos, nuestra dignidad. Necesitamos tu ayuda. No tenemos otro lugar a donde ir. Lo sentimos, de verdad que lo sentimos». La disculpa de los labios del hijo que había lanzado la acusación de vivir de la muerte de papá impactó de otra manera. No eran solo palabras. Era el miedo desnudo, la completa rendición del orgullo. Los miré de verdad. Los hijos que había criado, las vidas que había moldeado con cada fibra de mi ser. Y recordé aquella cena de domingo. El pollo asado, sus miradas esquivas, la burla sarcástica en el rostro de Marcos, la forma en que el sacrificio de Tomás se había reducido a una broma, mi vida a una carga, las lágrimas que habían corrido por mi rostro en la oscuridad y soledad de mi viejo apartamento. Recordé las palabras susurradas de Tomás. «Un verdadero soldado, mi amor, siempre tiene una reserva». Y recordé mi propia promesa silenciosa. Era hora de que entendieran lo que se sentía una verdadera carga. «Tienen razón», dije, mi voz firme, sin delatar ninguna de las complejas emociones que bullían dentro de mí. «No tienen otro lugar a donde ir. Y están, en efecto, verdaderamente arrepentidos». El silencio que siguió fue diferente a cualquiera anterior. Un silencio no de desestimación, sino de una profunda e implacable rendición de cuentas. Era el momento de la verdad, un precipicio para todos ellos. Y mientras estaban allí, vulnerables y expuestos, rogando por una salvación que no creían que yo poseía, supe exactamente cuál sería mi última palabra y cómo redefiniría todo. ¿Cuánto perdón puede ofrecer una persona cuando los mismos que destrozaron tu espíritu regresan arrastrándose en busca de la gracia que solo tú puedes brindar? El silencio se extendió, denso e inquebrantable, amplificando la cruda confesión que David, Clara y Marcos acababan de desnudar. Sus rostros, marcados con las inusuales líneas de la desesperación, aún suplicaban por una salvación que no creían que yo poseía. Los observé, los vi de verdad, no como los adultos con derecho que se habían convertido, sino como niños perdidos, despojados de su arrogancia. Pero los ecos de carga y vivir de la muerte de papá aún resonaban en mis oídos, nítidos y claros. «Pasen», dije, mi voz firme, sin delatar ninguna de las complejas emociones que bullían dentro de mí. «Hablemos». Me di la vuelta, caminando hacia mi pequeño y acogedor porche, dejándolos atrás para que me siguieran. Dudaron un momento. Luego me siguieron, sus zapatos caros raspando suavemente las losas. Dentro, mi nuevo hogar nos envolvió. El aroma de pintura fresca,
rosas floreciendo del jardín y el tranquilo zumbido de una vida vivida a mi manera. Mi hogar, no el apartamento estrecho, ni sus vastas propiedades ahora desmoronadas. Se sentaron tentativamente en mi sofá y sillones, sus posturas usualmente seguras reemplazadas por una rigidez humillada. Me moví hacia la pequeña cocina, deliberadamente despacio, vertiendo 3 vasos de agua. El tintineo de los cubitos de hielo, una puntuación deliberada en el aire pesado. Los coloqué frente a cada uno de ellos. Un gesto simple, casi ceremonial. Así que comencé, tomando mi propio asiento en mi pequeña y robusta mesa de comedor. Aquella donde realmente podía invitar a alguien a sentarse frente a mí. No tienen otro lugar a donde ir. Y están, en efecto, verdaderamente arrepentidos. Marcos se movió, su mirada fluctuando entre mí y sus hermanos. Mamá, nosotros ahora entendemos. Te tratamos terriblemente. Dimos todo por sentado. Su voz era apenas un susurro. Fuimos unos tontos, añadió Clara con los ojos rojos, pero notablemente claros. Pensamos que éramos tan inteligentes, tan exitosos. Simplemente olvidamos cómo se ve la verdadera fuerza. Te olvidamos. La admisión fue cruda, una ruptura profunda con su habitual autoabsorción. David, usualmente tan estoico, se aclaró la garganta. Nunca lo vimos, mamá. Todos tus sacrificios. Solo vimos lo que queríamos ver. Y ahora lo estamos pagando. Todo se ha ido. O lo estará pronto. Vamos a perder la casa la próxima semana. Su voz se quebró en las últimas palabras. Dejé que sus palabras flotaran, dejándolo sentir todo el peso de su confesión. Luego, me incliné hacia adelante, mi mirada encontrándose con la de cada uno a su vez. Tienen razón, dije, mi voz suave, pero firme, como un juez experimentado dictando un veredicto. Estaban equivocados en todo, especialmente sobre lo que su padre me dejó. Y lo que construí para mí. Observé sus rostros mientras la confusión los invadía. Esperaban un suspiro de simpatía, quizás una pequeña e inadecuada oferta de consuelo. En cambio, me puse de pie, caminando hacia un escritorio antiguo que había adquirido recientemente. De un cajón cerrado con llave, saqué el gastado libro de contabilidad encuadernado en cuero, el mismo donde había registrado meticulosamente mi discreta acumulación de verdadera riqueza durante décadas. Lo puse sobre la mesa entre nosotros. Cuando su padre murió, comencé, mi voz suave pero resonando con todo el peso del pasado. Esa pensión militar fue de hecho nuestro salvavidas. Los alimentó, los vistió, les dio un techo. Pero lo que no sabían, lo que nunca les importó saber, era que cada turno extra que trabajé como costurera, cada céntimo que ahorré de esa modesta pensión, cada dólar que gané remendando su ropa, haciendo vestidos de novia para extraños, no fue solo para salir adelante. Mi mirada se fijó en Marcos. Se convirtió en mi reserva, justo como Tomás siempre me decía que un verdadero soldado siempre tiene una. Abrí el libro de contabilidad, pasando a una página llena de números cuidadosos, casi artísticos. Sus ojos se abrieron. Les faltó el aire. La magnitud de la suma los miró fijamente. Un testimonio silencioso e innegable de mi industria invisible. A Marcos se le cayó la mandíbula. Clara se llevó la mano a la boca. David simplemente se quedó mirando, una terrible comprensión amaneciendo en sus ojos. Esto... Continué señalando las cifras. No es la pensión de Tomás. Esta es mi pensión. El trabajo de toda mi vida, silenciosa y cuidadosamente ahorrado. El dinero que me negué para no tener zapatos nuevos, para que ustedes tuvieran lo mejor. El dinero que pasé noches sin dormir ganando, mientras ustedes dormían profundamente. Este dinero compró esta casa, esta vida. Hice una pausa, dejando que la revelación calara hasta sus huesos. Y ahora, es este dinero el que se interpone entre ustedes y la ruina total. Sus rostros eran un lienzo de asombro, incredulidad y profunda vergüenza. Las tornas habían cambiado, no suavemente, sino con la fuerza repentina y discordante
de la verdad innegable. Me habían desestimado como una carga, como alguien viviendo de la muerte de papá, mientras yo había estado construyendo silenciosamente un imperio de resiliencia. Una fortuna nacida del amor y el sacrificio. Ahora eran ellos quienes miraban al abismo, y la mujer a la que habían despreciado tenía la única llave. «Puedo ayudarlos», dije. Mi voz se suavizó, pero se mantuvo resuelta. «Pero será bajo mis condiciones. No las condiciones que ustedes dictaron, sino las condiciones de respeto, de responsabilidad y de entender lo que significa el verdadero valor». Los miré a cada uno, viendo sus ojos desesperados, su orgullo roto. La carga era suya ahora, y el camino a la absolución estaba enteramente en mis manos. El juego había cambiado, y las reglas eran mías. Cuando los cimientos mismos de tu vida se desmoronan, y la persona que ignoraste se convierte en tu única esperanza, ¿qué términos aceptarías para reconstruirlo todo? El aire de mi pequeña casa vibraba con una verdad que ya no podían negar. Un poder silencioso que había estado allí todo el tiempo. Invisible. Marcos, Clara y David miraban el libro de contabilidad. Sus rostros un cuadro de profundo asombro y vergüenza naciente. Su silencio ahora no era de desprecio, sino de completa humildad. Un marcado contraste con la arrogante confianza que los había definido una vez. Habían construido su mundo sobre ilusiones. Y ahora, esas ilusiones yacían destrozadas a mis pies, revelando la verdadera fuerza que habían despreciado. Cerré el libro de contabilidad, colocando mi mano plana sobre su gastada cubierta de cuero. Una irosa afirmación silenciosa de las décadas de trabajo invisible que representaba. Vinieron aquí pidiendo ayuda. Comencé, mi voz firme, ya no suave, sino imbuida de la tranquila autoridad que me había ganado. Y les dije que podía brindársela, pero no sin condiciones, no sin entendimiento. David, generalmente tan rápido para interrumpir, permaneció en silencio, su mirada fija en la mesa, como si buscara respuestas en las vetas pulidas de la madera. Clara, con la mano aún en la boca, me observaba, con los ojos grandes, brillando con lágrimas no derramadas. Marcos, el que había proferido las palabras más crueles, finalmente levantó la vista, su mandíbula desencajada. «¿Condiciones, mamá?», logró decir, su voz apenas un susurro, despojado de su habitual bravuconería. «Sí, Marcos, condiciones», afirmé, mi mirada encontrándose directamente con la suya. «Me llamaron una carga. Me dijeron que vivía de la muerte de su padre. Me empujaron a un apartamento pequeño y estéril, mientras ustedes construían sus imperios. Desestimaron mi experiencia, mi sabiduría, mi misma presencia. Hice una pausa, dejando que cada palabra cayera con un peso deliberado. Nunca entendieron que la base de sus vidas, la estabilidad que disfrutaron después del sacrificio último de su padre, no fue solo un cheque, fue una promesa. Una promesa que cumplí, diligentemente, incansablemente, con cada céntimo. Y cada céntimo extra que gané, cuando pensaban que simplemente estaba sobreviviendo, fue un testimonio de una verdad que se negaron a ver. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba mi rosal en flor, un símbolo de la vida tranquila y hermosa que había cultivado para mí. El sol de la tarde proyectaba largas sombras, pintando la habitación en tonos dorados y ámbar. ¿Ven esta casa?, continué, volviéndome hacia ellos. Esto no es un regalo. Esta es mi paz, mi refugio, construido con sudor y previsión, no con limosnas. Y es aquí, en este hogar, donde comienza su ajuste de cuentas. Clara finalmente habló, su voz ahogada por la emoción. «¿Qué quieres de nosotros, mamá? No nos queda nada que dar». Su impotencia era palpable, cruda. «Se tienen a sí mismos», respondí, mi voz firme. «Y eso es precisamente lo que quiero. No su dinero. Yo tengo el mío. No sus alabanzas. Sus acciones hablarán más fuerte que cualquier palabra.
Quiero su respeto, su responsabilidad y su entendimiento. Quiero que me vean de verdad, no como la viuda anciana que han despreciado, sino como la mujer que los crió, que construyó un futuro a partir del dolor y que siempre, siempre tuvo una reserva. Regresé a la mesa. Mis ojos recorrieron a cada uno de ellos. Primero reconocerán, públicamente y entre ustedes, el daño que han hecho. No solo a mí, sino a la memoria de su padre. Entenderán que su sacrificio y mi posterior labor no fue una carga, sino el pilar de su existencia. Sus rostros se tensaron. Una mezcla de vergüenza y el residuo persistente del orgullo, luchando dentro de ellos. Este era el primer obstáculo, una verdadera prueba de su humildad. Segundo, continué, aprenderán a vivir dentro de sus posibilidades. No más gastos extravagantes, no más perseguir un estatus vacío. Reconstruirán sus vidas, no con mi dinero, sino con su propio trabajo serio, honesto. Les daré un techo temporal. Señalé la modesta sala de estar. Pero esta no es una solución permanente. Esta es una oportunidad para que encuentren nuevas bases, construidas sobre la integridad y el trabajo duro. La cabeza de David se levantó de golpe. ¿Vivir aquí? ¿Contigo? El asombro era evidente en su tono, pero la desesperación en sus ojos lo mantuvo a raya. El poderoso David, reducido a vivir bajo el techo de su madre. Temporalmente, reiteré, mi mirada inquebrantable. Hasta que aseguren sus propias y modestas situaciones de vida. Y mientras estén aquí, contribuirán, ayudarán a mantener este hogar. Aprenderán el valor del esfuerzo honesto, no solo de los grandes planes. Mi mirada se agudizó. No habrá más burlas sobre el dinero viejo o los cheques insignificantes. Entenderán la dignidad de $1 ganado y una vida bien vivida, sin importar lo humilde que sea. Marcos tragó saliva con dificultad. Sus ojos bajaron a sus manos, fuertemente entrelazadas en su regazo. ¿Qué pasa con nuestros negocios? ¿Nuestras carreras? Empezarán de nuevo, afirmé con sencillez, desde cero. Y los ayudaré, no con capital, sino con orientación, con la sabiduría de años que tan descuidadamente desecharon. Aprenderán a presupuestar, a ahorrar, a valorar lo que tienen. No les daré el éxito. Les mostraré cómo ganarlo, cómo construirlo desde la resiliencia, tal como yo lo hice. El silencio regresó, más pesado esta vez, cargado con la magnitud de mis exigencias. No pedían dinero, sino que sus propias vidas fueran forjadas de nuevo, pieza a pieza dolorosa, bajo mi mirada inquebrantable. Era una entrega total de su percibida independencia, de su asumida superioridad. Era su prueba definitiva, un camino hacia la verdadera humildad. Se miraron entre sí, su desesperación luchando contra su arraigado orgullo. Pero la elección era cruda, aceptar mis condiciones o enfrentar la miseria absoluta. Finalmente, David, el más orgulloso, el más arruinado económicamente, tomó un aliento tembloroso. Sus ojos, crudos de emociones no dichas, se encontraron con los míos. «Mamá», susurró, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. «Aceptamos todo. Por favor. Lo necesitamos». Clara asintió, su rostro mojado por lágrimas de alivio y remordimiento. «Marcos». Sus hombros caídos en derrota y aceptación, simplemente cerró los ojos. Un silencioso reconocimiento de la nueva realidad. En ese momento, el peso que había cargado durante décadas, los sacrificios no dichos, las silenciosas indignidades, finalmente, se disipó. No se trataba de venganza, se trataba de restauración. Se trataba de verlos de verdad, romper su arrogancia y encontrar a los seres humanos que había debajo. Mis ahorros silenciosos, mi fuerza oculta, no solo me habían dado la última palabra, les habían dado una oportunidad de recuperar su humanidad. El camino por delante sería difícil, lleno de duras lecciones y verdades incómodas, pero por primera vez en años, estábamos pisando tierra firme, listos para construir algo real, juntos. Y así,
La casa, antes un santuario para una, se convirtió en una escuela temporal de humildad, resonando con un respeto recién hallado y la tranquila determinación de reconstruir. ¿Qué tipo de fuerza sorprendente has encontrado dentro de ti cuando la vida te llevó al límite? ¿Y cómo cambió tus relaciones para siempre? Comparte tus historias abajo. Tus experiencias realmente importan. Y si este viaje resonó contigo, considera suscribirte para seguir más relatos de fuerza silenciosa y transformación profunda.